Amigas, amigos, me encuentro en la catedral más importante de este país de México, la Catedral Metropolitana de México, para hablar de algún tema importante que se refiere a uno de los altares de la Catedral de México. En este momento me encuentro en la crujía, el paso que sirve entre el coro y el altar mayor. Pero síganme un poquito mientras les voy explicando de qué se trata. Vamos a ir subiendo por unas escalinatas que hacen que este altar se encuentre más elevado que otras áreas del lugar. Y una pregunta, ¿cuántos altares tiene la catedral? Muchísimos. ¿Por qué? Porque tiene una nave lateral a la derecha y otra a la izquierda, y cada nave tiene, ¿cuántos? 7 capillas, lo que da un total de 14 capillas, y alguien diría, ¿14 altares? No, porque cada capilla puede tener 3 altares. Sin embargo, hay 3 altares más importantes en este espacio, que son a la entrada, cuando vienen ustedes a la catedral, el altar del perdón, después el altar mayor, este que se encuentra exactamente aquí a mis espaldas, y detrás de mí el altar de los reyes, llamado así porque las catedrales virreinales tenían que tener una capilla real para cuando los reyes la visitaran. Y aquí sí, efectivamente me tocó recibir a los reyes de España cuando se estaba celebrando este milenio, y aquí hay algunas fotos de ese momento de cuando los reyes firmaron este espacio. ¿Por qué? Porque vinieron a restaurar, o mejor dicho, a indicar que se terminaba la restauración de este altar de los reyes que se encuentra en la parte de atrás y en este momento totalmente lleno de andamios. Ahora regresamos la cámara hacia la parte baja porque quiero que vean lo siguiente. Fíjense que cuando se hizo esta catedral, Jerónimo de Balbás construyó en este espacio una estructura en madera barroca maravillosa que ya no existe. Después, cuando se destruyó esta estructura, el Lorenzo de la Hidalga, en el tiempo del Neoclásico, construyó otra estructura llamada ciprés, que se tuvo que derrumbar porque era demasiado el peso y la catedral se estaba hundiendo. Estas esculturas se encuentran actualmente adosadas a las paredes de la catedral, y posteriormente se hizo un altar que les muestro en este momento de tecali, una piedra muy particular que se encuentra especialmente en la zona cercana a Puebla. Como pueden ver, me voy a acercar para que vean este material. No es propiamente mármol, sino es una piedra que puede llegar a ser translúcida. Y aquí estamos viendo una imagen de San Juan Evangelista, porque están representados los 4 evangelistas y también los apóstoles. Pero le voy a pedir a Gregorio que se vaya lejos, 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 para que vea en conjunto esta pieza, cómo celebraba el sacerdote. Recuerden que el sacerdote en aquellos tiempos tenía que celebrar de espaldas al altar. Quiere decir que el sacerdote se ponía en esta manera para celebrar la Santa Misa, y esta es la mesa que servía de altar. Sin embargo, las cosas cambiaron dramáticamente con el Concilio Vaticano II hacia el año 1962, que ordenó que los altares ahora estuvieran vistos hacia el frente, hacia la comunidad. Por lo que entonces se tuvo que pensar cómo se haría un altar nuevo, y vamos nuevamente hacia el fondo para que ustedes vean de qué se trata. Me muevo un poquito y Gregorio se va a venir hasta el frente, hasta este pasillo, para que yo les pueda indicar exactamente de qué se trata. Bueno, pues imagínense, 1962, y la iglesia dice, las normas, tiene que haber una mesa de altar hacia la gente. Y entonces se colocó una simple mesa de madera desde los años 60 hasta el año 2000. Si hacen ustedes la cuenta, son 40 años. Una mesa simple, sin decoración ni nada, hasta el año 2000, en que me tocó, gracias a Dios, poner este altar. Sí, a mí me tocó poner este altar. ¿Por qué? Porque se había hecho ya poco antes del año 2000 un proyecto en el que
varios artistas plásticos concursaron, entre los que estuvo Sebastián, por ejemplo, para un altar digno de la catedral. Y entre los proyectos, el ganador fue el del arquitecto Ernesto Gómez Gallardo. Muy bien, ya estaba el ganador, pero ¿qué creen que faltaba? Faltaba el dinero. Y entonces a mí como sacristán mayor me tocó precisamente conseguir con Misión Latina, presidida por Guillermo Hernández, un ciudadano de Estados Unidos con raíces mexicanas, el poder conseguir lo necesario para este altar totalmente en bronce. Y vamos a ver que este altar, para que pudiera armonizar con la crujía de la catedral, se trató de que tuviera este color matizado igual que la crujía. Pero algo importante es que aquí estamos viendo un triángulo que cae hacia abajo, que indica precisamente el descendimiento de Dios hacia el mundo. Pero en la parte contraria, vamos a girarnos juntamente con Gregorio, a quien le agradezco que me esté ayudando a hacer esta grabación. Si se fijan, en este caso tenemos un triángulo totalmente distinto. Quiere decir que el altar tiene tanto un triángulo así como un triángulo así, indicando el encuentro entre Dios y el hombre. Y algo muy importante, si ponen atención, Gregorio se queda ahí, yo me muevo, aquí hay un punto de apoyo, el otro punto de apoyo está en el centro y el otro punto de apoyo está exactamente en la orilla, haciendo una alusión a la Santísima Trinidad. Y para que quedara grabada quién hizo este altar, Ernesto Gómez Gallardo como autor, la fundidora y también los donantes, aquí es donde en una forma muy sutil están grabadas unas letras para que quede testimonio. No sé si se alcance a ver aquí. Gregorio va a poner el micrófono ahora, el teléfono en forma vertical, y aquí se alcanza a ver precisamente, se lee de aquí hacia acá, el año, concretamente el año 2000, que fue el año de la encarnación de Jesucristo. De tal manera que gracias a esta fundación latina, gracias al arquitecto en paz descanse, gracias al Conaculta, se pudo colocar este altar. Pero también teníamos como un reto el restaurar el altar de los reyes que se encuentra en la parte de atrás, y precisamente gracias a la unidad entre el gobierno de México y de España se pudo restaurar. Me voy en este momento a dirigir al altar de los reyes para que juntamente conmigo suban a este altar, este retablo que tiene 18 metros de altura más o menos, por unos 15 de ancho. Y este sí fue realizado por Jerónimo de Balbás y restaurado hace 26 años. Y en este momento nuevamente limpiado. Una vista general de la catedral, me giro para que vean la nave principal hacia la parte de atrás. Detrás de mí se encuentra el coro, se encuentra el pasillo llamado crujía, con este color particular que tiene también este altar que hemos colocado. Y para que vean todavía más fácilmente, Gregorio me va a seguir en este momento, vean toda la crujía, continúa por aquí con estos portaciriales, y vean aquí el color de la crujía también, que es semejante al color del altar. Y algo importante, el altar también tiene unas líneas semejantes ¿a qué? A estas columnas que encontramos aquí, columnas de estilo dórico en la catedral. Aquí hago un paréntesis para que ustedes puedan ver la estructura del altar, ya que lo que acabamos de hacer en este momento no lo permitió ver por las flores que tenía y por otros elementos de la toma. Vean, el altar tiene una forma totalmente triangular hacia el frente, como lo hemos dicho,
pero en la parte posterior tiene además una parte que se mete. Creo que alcanzan a entender cómo se va metiendo esta parte. Y la parte de abajo es muy interesante porque nos permite ver exactamente los 3 puntos de apoyo que tiene el altar. 3 puntos de apoyo que lo hacen una pieza realmente muy interesante. Vean las partes laterales que tampoco pudimos ver hace un momento. Aquí parecería que está flotando esta parte del altar. Y el arquitecto también decía que de alguna manera esto representaba pues la parte femenina en donde se habla del origen de la vida. De tal manera que en la iglesia, en la misa, en el sacramento de Cristo, se tiene origen a la vida eterna y por eso él piensa que el altar habla de la iglesia madre, habla también de que la Eucaristía es madre de muchas virtudes. Lo voy nuevamente a girar para que traten de verlo. No sé si la luz tenga lo más adecuado en cuanto a la iluminación y vean también qué parte tan bella se tiene levantándolo de esta manera. Y en este momento les comparto algunas fotografías en donde estamos en el taller de fundición, porque este altar no se pudo hacer en una sola pieza. Sería un peso enorme. Si esto tan pequeñito es enorme, imagínense el tamaño del altar en una sola pieza, no se podría. Por lo tanto, se tuvo que hacer en partes, como se está viendo aquí en estas fotografías, donde aparece Antonio Castellanos, el gran escultor, ayudando a la fundición. Aparece el padre Armando Ruiz de la Comisión de Arte Sacro en ese tiempo. Aparezco yo también como sacristán mayor, viendo precisamente cómo se van modelando las placas. Después de que se hayan modelado, se van fundiendo y después de que se han fundido las placas, se van soldando una a una para finalmente, cuando esté ya el altar terminado, se hace la pátina para que tenga este color como antiguo y de esta manera luzca como lo acabamos de ver hace un momento en el video. Y ahora continuamos con la transmisión desde la catedral. Pero ahora vamos a caminar hacia la parte de atrás. Esta parte de aquí es conocida como la Capilla Real. Tiene un acceso privado. En general no se celebran misas en ese lugar, pero algo muy importante es que ahí está enterrado, por ejemplo, Bustamante, porque estas capillas reales fueron hechas también para guardar, si fuera el caso, los restos de los monarcas. Pero aquí en la catedral estuvieron en esta parte baja de la Capilla de los Reyes, ¿quiénes? Miguel Hidalgo, Morelos, todos los héroes de la independencia. Y cuando se los llevaron para el Ángel de la Independencia, solamente dejaron a uno, que fue, ¿quién? Agustín de Iturbide, que fue coronado como emperador en este altar, y sus restos están en una capilla lateral, pero eso ya es otro asunto. Ahora vamos a pasar por esas cortinas, hacemos un breve corte y empezaremos a subir por este altar de los reyes. Pues hemos pasado ya esta cortina que protege este retablo en este momento de limpieza, porque hablar de una restauración integral implicaría cosas más delicadas que se hicieron en el año 2000, pero ahora una limpieza que es importantísima después de más de 25 años de que no se había intervenido. Y ahora me giro para que vean lo delicado que implica que las autoridades, tanto religiosas como civiles, para restaurar este altar tienen que colocar un andamiaje perfectamente fijo, sólido,
pero que no toque ni dañe ninguna de las piezas, porque estamos hablando de piezas de muchos siglos y además de un material que las cubre, que puede ser una pintura con una técnica muy especial y con el dorado con hoja de oro. Pero para hablar un poquito más de este trabajo, le voy a pedir al encargado de la catedral desde el punto de vista religioso, al deán, el padre Carballo, que me cuente un poquito de lo que se está haciendo, y también le pediremos al arquitecto que en este momento está aquí en la catedral que nos hagan el favor de decirnos alguna palabra. Pues como les comentaba, detrás de cada realización, de cada obra de la catedral, siempre tiene que haber una cabeza. Esos edificios no se construyen y se restauran solos, sino gracias a alguien que tiene la idea de hacerlo, que consigue los recursos y también a las personas capacitadas para hacerlo. Y en esta ocasión, el deán de la catedral, que es decir, la cabeza del cabildo formado por varios canónigos, es el padre José Antonio Carballo, y que estás al frente de esto. ¿Cómo fue que te vino la idea, el por qué, quién te lo sugirió? Bueno, ya se notaba la necesidad de arreglar el retablo, de dar una limpiada, limpiarlo de una manera profesional, pero hay una persona que dedica esta obra que la hace, que es el doctor Simi, que es quien me dice que hay que limpiarla y le tomo la palabra inmediatamente. Y ha iniciado la obra a principios de enero y va a concluir la próxima semana ya con el proceso de quitar el andamio. De tal manera que en los días santos ya estará listo el retablo limpio y presentable. Bueno, imagínese usted, señora, señor, 25 años en que no le ha pasado el plumero, la aspiradora a los muebles de su casa. Imagínese simplemente 25 años. En la catedral se da un mantenimiento normal a las piezas, pero a este retablo de 18 metros de altura, para estar subiendo y bajando no es fácil, y por lo tanto el polvo cotidiano que va entrando, evidentemente que se va acumulando, y esto necesitaba una limpieza mayor. Evidentemente con todo el cuidado, porque como he mencionado, la hoja de oro, si se limpia con agua, con algún abrasivo, se va. Y si bien este altar fue dañado por el incendio del 1967, por vamos a decir, el calor que cuando entraron los bomberos, lamentablemente abrieron la puerta del frente, de frente, rápidamente, hizo que el fuego se elevara hasta la cúpula, quemara todas las pinturas y hiciera que el oro se hubiera convertido en ámpulas, así como las ampollas que le salen a usted, y para poder volver a hacer que el oro estuviera adecuadamente, se hizo un proceso muy fuerte hacia el año 2000, como les he comentado. Pero aquí, en este caso, no hay solamente una autoridad de parte de la iglesia, un donante como el doctor Simi, ¿verdad? Y también tiene que ver por parte del Conaculta, gente responsable. Aquí está un arquitecto que ha estado muy de cerca en este proyecto. ¿Me repites su nombre, por favor? Ricardo Muñoz. Ricardo Muñoz, que tiene que estar perfectamente bien identificado para estar en este espacio, y él nos va a decir cuánto tiempo, cuántas personas se han dedicado a hacer esto, por favor. Muchas gracias. Pues somos un equipo multidisciplinario. Nuevamente el padre Carballo nos contactó a nosotros para poder hacer este trabajo. Pues somos un equipo multidisciplinario, están involucrados arquitectos, ingenieros y principalmente, imaginativamente, restauradores de bienes muebles. Porque, pues bueno, buscamos que, como mencionó usted, fuera gente especializada y profesionalmente formada para poder hacer este tipo de trabajo. Son 12 restauradores de bienes muebles, restauradores con licenciatura y técnicos que llevan en esto más de 20 años de trayectoria.
Y pues bueno, nosotros como arquitectos coordinamos, revisamos cuestiones estructurales, vemos que todo venga en orden y vamos revisando continuamente el andamiaje. Todos los procesos que se tienen previstos en esta ocasión son lo que denominamos como procesos de conservación preventiva, que son limpiezas superficiales, limpiezas con algunos solventes, porque como bien nos dicen, no se puede aplicar agua en la madera, y nos enfocamos únicamente en los elementos que son maderas, del retablo mismo, y esculturas. Comenzamos este trabajo hacia principios de año, en los primeros días de marzo, y estaremos concluyendo los trabajos en víspera de Semana Santa. La intención es de que este retablo esté listo para poder celebrar la Semana Santa y que se pueda recuperar todo el esplendor total que tiene cuando está libre de polvo, claro. Bien, mientras estábamos escuchando parte de esta explicación, han visto imágenes de cómo hemos estado subiendo al retablo, algunos acercamientos de las imágenes que se pueden tomar. Y bueno, vamos a concluir esta participación, este video para todos ustedes con algunos acercamientos en la parte superior. Y si quieren saber más del retablo, recuerden que en mi canal, que tiene ya más de 1.700.000 seguidores, encuentran muchas cosas de historia, de arte, de santuarios de todo el mundo y por supuesto no podía faltar el altar de los reyes. Y bueno, ustedes no se van a cansar ni les va a dar vértigo, pero yo lo hago por ustedes. El altar, evidentemente, para resaltar la realeza que ayuda a la iglesia, tiene esculturas de reyes y reinas. Y aquí exactamente cerca de mí para que vean el tamaño, porque a veces es importante ver más o menos el tamaño de las piezas. Evidentemente esta es mucho más grande que un tamaño natural. Es una de las reinas. Y en la parte superior encontramos a uno de los angelitos que están deteniendo un escudo pontificio. Vean también, sin tocar, el tamaño del pie con el angelito que a distancia se ve muy pequeño y evidentemente mucho más pequeños estos evangelistas que vemos aquí, como por ejemplo aquí vemos ver a San Juan Bautista y encima de él podemos ver un querubín. Como se ha dicho, no se tuvieron restauraciones más importantes que una simple limpieza, un limpiar del polvo, porque de otra manera habría que hacer una nueva intervención en la pintura, colocar más oro, etcétera, porque como pueden ver hay bastantes faltantes de oro. Pero vamos a continuar con nuestro recorrido. Aquí en la parte todavía baja se encuentra la única escultura que no es original del retablo y que corresponde al siglo XX. Aquí vamos a caminar. Esta es una escultura del Sagrado Corazón y podemos saber claramente que no es de ese tiempo porque el tipo de manufactura, tanto el tipo de talla como de pintura, el decorado en oro, son totalmente distintos. Esta escultura se encontraba en un retablo lateral. Sin embargo, el sacristán mayor, el padre Ávila Blancas, decidió colocarla aquí en la parte de abajo porque finalmente Cristo también es Cristo Rey como Sagrado Corazón. Vamos a continuar adelante mientras ustedes ven un acercamiento de esta escultura del Sagrado Corazón que lamentablemente tiene en la mano izquierda la faltante de un dedo. Tiene un dedo roto. Aquí también un acercamiento a esta imagen de uno de los apóstoles y como pueden ver lamentablemente
solamente se hizo el trabajo de limpieza, pero no hay todavía un trabajo mucho mayor de colocar el oro en los faltantes y también de hacer que la pintura pueda lucir un poco más. Además hay que recordar que el incendio dañó notablemente estas piezas y hay obras que no se pueden tocar más allá de una simple consolidación o limpieza. Entre las reinas más importantes representadas en este retablo está la madre del emperador Constantino, que descubrió la verdadera cruz en Jerusalén. ¿A quién me refiero? A Santa Elena. Y precisamente por eso se le representa con una cruz en la mano. Hay que recordar que parte de la cruz se quedó en Jerusalén y otra parte se llevó a dos lugares. Una parte en Roma, que se venera en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, y otra que se encuentra en Líbano, España, en los altos picos de España. Y ese fragmento que se encuentra en Santo Toribio de Líbano es el fragmento más importante de la cruz de Cristo. El nivel anterior era el nivel de las reinas. Lamentablemente era un pensamiento machista, ¿eh? Las reinas en la parte más baja y aquí en este nivel, ¿quién se encuentran? Los reyes como San Fernando, San Enrique, San Casimiro. Y vean el tamaño de este rey que representa su poder a través de esta esfera que no representa el mundo como tal, pero era una forma desde el tiempo de los romanos de representar el poder en el universo. Y como les comentaba el encargado de la restauración, los dos grandes lienzos óleos no se tocaron. Son totalmente otra técnica que se dejará quizás para otro momento. Y ahí vemos al fondo parte de estos óleos para que vean el tamaño. Me muevo un poquito. Son óleos que tienen que ver con el reinado. En la parte de abajo está el Sagrado Corazón que vimos hace un momento, en el centro. Después viene en este momento de aquí, no alcanzamos a verlo evidentemente, es un cuadro que tiene la adoración de los Reyes Magos. Estamos en el altar de los Reyes, también los Reyes Magos están incluidos aquí. Y la última pintura en la parte alta es la Reina de Reinas, que es la Virgen María siendo llevada a los cielos. Aquí un detalle, Gregorio se ve haciendo hacia atrás para que vean el tamaño de las pinturas de la parte lateral del retablo. Aquí nuevamente podemos ver otro conjunto de uvas, flores, peras, etcétera, que lamentablemente pues han perdido el dorado que tuvieron originalmente. Vamos ascendiendo y en este nivel ya tenemos algo muy importante que es la iluminación de las ventanas laterales. Pero ya desde este lugar se alcanza a ver y todavía nos falta bastante llegar a la parte más alta. Y para que vean cómo se ve desde aquí ya la nave principal de la catedral, aquí tenemos ya una vista de las bóvedas y también del coro, de la crujía, el conjunto de las columnas y el altar principal que se encuentra exactamente debajo de nosotros. En el arte es muy importante la isóptica para que se tenga proporción de las cosas. Imagínense que en este retablo
En la parte de abajo ponen las caritas de los ángeles, de los querubines, del mismo tamaño que en la parte de arriba. Evidentemente que arriba ya no se van a ver. Por esta razón, a mayor altura, las esculturas tienen que llegar a tener un mayor tamaño, como el caso de la cabeza del David de Miguel Ángel, que está desproporcionada con el cuerpo, pero que desde la parte donde se ve ya de una forma maravillosa. Aquí el tamaño comparado con el mío. En el culto a la Virgen María se utilizaron varios piropos, vamos a llamarle así, y entre ellos está la letanía lauretana, llamada así porque tuvo su origen con los peregrinos que iban a Loreto a visitar la casa, bueno, la parte de la casa de la Virgen que se encuentra ahí en Italia. Y dentro de estas letanías, una le llama, fíjense, Torre de David o Torre de Marfil. Y por eso encontramos aquí a un ángel que está sosteniendo en sus manos precisamente una torre que hace referencia a que la Virgen como torre nos hace sentir seguridad y nos hace llegar también a lo alto. Pero no es la única. También a la Virgen se le considera una fuente de gracia, una fuente de bendición. Y por eso otro ángel que encontramos aquí la presenta precisamente como una fuente o un pozo del cual surge la gracia. Jesucristo sería lo que hay en este fondo del pozo que encontramos aquí. Y continuamos en este mismo nivel, con mucho cuidado, y vamos a llegar precisamente a la letanía que tiene que ver con la fuente. Acabamos de ver la del pozo y ahora encontramos aquí la letanía de María como fuente de gracia, para concluir con otra letanía que también la presenta como torre. Desde la parte baja, evidentemente, estos ángeles se ven sumamente pequeñitos, pero si los comparan conmigo, a mayor altura, mayor grandeza de los personajes. Por lo tanto, si la imagen de Dios Padre desde abajo quiero que se vea grande, porque es el personaje más importante, ¿de qué tamaño va a estar? En un momentito lo vamos a ver. Y estamos llegando en este momento a la parte más alta del retablo, precisamente a la parte de la concha, donde vamos a ver la imagen de Dios Padre y vamos a ver el tamaño. Y hemos llegado ya a la parte más alta del retablo, donde evidentemente la figura más importante es el origen de todo. El origen de la luz, el origen de la madera, el origen del oro, a quien evidentemente se tiene que dar culto, porque a Dios Padre se llega a través de Cristo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto encontramos aquí la imagen de Dios Padre, y alguien dirá, ¿pero por qué así? Porque tiene que estar mirando hacia el público, y por otra parte porque esta parte del ábside de la catedral tiene una curvatura totalmente natural. Vean el tamaño de Dios Padre con la imagen de la mano que está bendiciendo, con la figura del orbe en forma de cruz, y a los lados hay unos medallones, tanto a la derecha como a la izquierda, que en este momento va a tomar Gregorio, de santos que todavía está en estudio.
de quién se trata. Ambos están con una vestimenta blanca y una túnica roja. Hay quienes dicen que son padres de la iglesia, unos dicen que son San Gregorio y San Agustín, otros incluso que son San Cosme y San Damián. Y Gregorio va a hacer ahorita un acercamiento de esta imagen de Dios Padre junto a mí. Y aquí, gracias a este andamio a cerca de 18 metros de altura, concluimos este video en donde se junta una parte y otra para cerrar este arco con el que se coronaba el altar de los reyes. Gracias a la restauración, gracias a expertos durante muchos siglos, a el gobierno y a la Iglesia también de México, se pueden conservar estos elementos que son joyas para nuestro país. Gracias a ti que has seguido este video hasta el final, gracias a Gregorio Calvillo que ha subido conmigo hasta este lugar, y sigamos haciendo todo lo mejor para estar lo más cerca de Dios y lo más cerca del prójimo.